soy nómada, ¿sabes? De hecho, en toda esta cuarentena, una de las cosas que me he dado cuenta es que soy nómada. Bueno, después de, pues yo creo que 6 meses sin viajar, porque me he desplazado dentro de México varias veces, pero no ha sido viaje. Llega el momento de arrancar. Estoy en las pirámides, estoy en Teotihuacán, lo diré bien, pues no sé, como a 100 kilómetros de Ciudad de México, más o menos. Y de aquí me voy a Monterrey. Pero me voy a ir todo por terracería, es decir, llevo unos cuantos tracks, algunos hechos por mí, otros que me han pasado, y me voy a intentar llegar hasta Monterrey intentando pisar lo menos posible el asfalto. Entre medias hay un sitio muy espectacular que es la Sierra Gorda, donde espero estar varios días. Y voy sin ninguna prisa, no plan total, las fronteras siguen cerradas, así que vamos a disfrutar del viaje. El cubrebocas no es obligatorio en la calle, en México en este momento, lo llevo, lo uso bastante, dentro de los comercios y de los establecimientos, restaurantes, por supuesto que sí, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues con medidas, llevo gel, bueno, pues adaptarnos un poco a las circunstancias. Tengo muchas ganas, estoy muy ilusionado, estoy totalmente renovado, exteriormente e interiormente. La cuarentena creo que me ha venido muy bien, con sus crisis y sus cosas, o sea, no ha sido que me vaya feliz, no. He entrado ahí a las tinieblas un rato y aquí estoy, fuera, he salido por la alcantarilla y aquí estoy. Así que muy bien, vámonos. Bueno, pues entonces ahora lo que tengo es que, a ver, tracks. Yo creo que es este, ¿no? Míralo, ahí está. Pues a ver qué nos encontramos. Me hace bastante gracia, la verdad, porque este primer track me lo he inventado yo con el Google Maps. Así que... Después de 6 meses de cuarentena ha llegado por fin el momento de reanudar el viaje. Nuestro primer destino es Monterrey, al norte del país. Pero ahora, más que nunca, si algo hemos aprendido de esta situación que estamos viviendo, es que el plan es que no hay plan. Así que vamos a ver por dónde nos lleva el camino. Mi track va por aquí a la izquierda. Bueno, esto se pone bueno, ¿no? Carretera sin nadie, campibiris y al fondo montañacas. Tengo muchísimas ganas de acampar. Es una cosa que estoy echando bastante de menos. Bueno, pues mi track que yo he hecho nos lleva por este camino. Por fin un poquito de terracería, ¿no? Estoy bastante desentrenado, por cierto. En general, ya no de conducir, que también, pero... Bueno, estuve haciendo motocross en Playa del Carmen. Pues llevo mucho sin hacer deporte. Entre que he estado varias semanas en Ciudad de México, que es más difícil hacer deporte, y encima me agarró la venganza de Moctezuma. Pero antes de continuar en presente y para seguir con la historia tal y como la dejamos, recordemos que terminamos el capítulo anterior llegando a Ciudad de México, donde me reencontré con Montse y con Cande, y donde pasé un mes más de cuarentena. Después arranqué este mismo viaje hacia Monterrey, todavía con la moto azul y acompañado los primeros kilómetros por mis amigos Vanoni y Sebas, pero que tuve que abortar por la famosa venganza de Moctezuma. 48 horas vaciándome por dentro. Que por cierto vino más fuerte que nunca. Después de eso y sin que tuviera que ver una cosa con la otra, decidí pintar la moto y hacer un cambio simbólico e importante que marcara un antes y un después en esta época histórica que nos ha tocado vivir. ¡Vamos, motorracus! ¡Uf, qué gusto!, ¿no? En fin, que reanudamos viajes renovados por fuera y por dentro, pero bastante desentrenados físicamente, teniendo en cuenta que el recorrido será por montaña, caminos de tierra y en época de lluvias. ¿Qué podría salir mal? Bueno, pues así, a este ritmo, ya os digo yo que a Monterrey no voy a llegar nunca, pero tampoco tengo prisa, la verdad. Pretendo llegar a Monterrey tocando la menor cantidad de asfalto posible, pero cuando no haya más remedio, como es el caso, que sea por pequeñas carreteras que eviten siempre las rutas principales. Bueno, estamos comiendo todo el centro de Pachuca, estamos atravesando la ciudad entera. El track me lleva hacia el Mineral del Chico, a 100 metros. Carreterita estrecha. Niebla is coming. Bueno, qué buena pinta tiene esto. Eso sí, se va a poner a llover en breve. Un olorcito a campo.
Y se va metiendo más en la niebla esto, ¿eh? Buah, qué ganas de moto. Parque Nacional del Chico. No se ve un carajo. Está lloviendo. Ya se pone a llover. Se pone a llover feo, feo. ¿Qué hago? ¿Me pongo el traje de... Esto es lo de siempre. ¿Me pongo el traje de agua o aguanto? Esto nos manda para acá. 5:30. Teniendo en cuenta que está lloviendo y que ya no hay pueblos, voy a comer y a ver dónde duermo. He dormido bastante bien, pero las gallinas esta mañana se les ha ido la pinza. Pues nada, me voy a buscar un café, a ver si me despierto. Oye, qué bonito es esto, ¿no? Ha estado lloviendo toda la noche, así que me temo que va a haber berenjenales hoy. Es increíble la división del mundo con el tema COVID y mascarillas. Por ejemplo, estos señores mayores, grandes, que están se supone en riesgo y sin mascarilla. Bueno, hay que respetar todas las formas de pensar, ¿no? Oye, pues hay turismo, ¿eh? No muchísimo, pero sí que hay gente. Bien por la economía y mal por el contagio. El gran dilema. Bueno, se ha puesto a jarrear otra vez. Bueno, cada vez llueve más, cada vez está más oscuro. Pues tiene muy mala pinta, la verdad. Es que son las 11, lo tengo que dejar esto a las 12, estoy editando, pues bueno, muy bien. Pero 1, tengo unas ganas de moto que me muero. Y 2, ya está bien, ¿no? Tengo que avanzar. Pero es que se ha puesto muy feo. O sea, iros preparando, o sea, va a ser un berenjenal eso. Claro que vosotros desde casa, ¿qué coño os vais a preparar? El que se tiene que preparar soy yo. Yo creo que va a abrir. Bueno, estamos en época de lluvias y yo quiero llegar hasta Monterrey. Así que vámonos. Me va a tocar mojarme, sí o sí. Pues cuanto antes empecemos, que sea lo que tenga que ser. Todo va a salir bien. Ahora vámonos. Necesito moto, necesito acción y necesito llegar a Monterrey. Va a ser increíble, ya os lo digo. Y el track empieza aquí. Este track por el que me voy a meter, por un lado lo hice yo al azar, pero el primer trozo coincide con uno que me ha pasado bravo, Edgar, que es un amigo que tiene un canal de YouTube. Yo sigo pensando que va a abrir y que va a abrir pronto además. Vamos a recorrer parte del Parque Nacional El Chico, decretado como tal en 1898 y por tanto uno de los más antiguos del país. No veis cómo iba a abrir, ya os lo decía yo. Un lugar sin duda espectacular, pero que me temo que tendréis que disfrutar en otros canales de YouTube porque, con la que está cayendo hoy, de lo único que vamos a preocuparnos es de no estamparnos contra el suelo. Pero es que conducir en lluvia también es divertido. Tantos meses encerrado me ha generado tal ansiedad por volver a viajar que hasta en estas circunstancias me sale solo disfrutar de la moto y del día. Ahora veremos qué pasa cuando se acabe el asfalto. Bueno, creo que hemos empezado la diversión. ¡Ah! ¡Arriba! Oye, ¿cuánto tiempo, no? Sin montar en moto y sin levantarme de ella. Pues si vosotros no lo notáis, que supongo que no, ya os aviso yo que sí, que se va mucho. No. Mira cómo tira al monte la cabra, ¿eh? ¿Pero dónde vais, criaturas? ¿Pero dónde vais, hombre? Que por ahí no podéis subir. Oh, shit. Es que tengo unas ganas de embalarme. Bueno, esto se empieza a poner ya más divertido. Empieza a subir, empieza a haber curvitas y ya empieza a haber deslaves, desprendimientos. Que es un poco el riesgo que tiene hacer estas rutas en esta época. Sería muy mala suerte que te toque un deslave. Hay que ir despacio, ¿eh? Tengo muchas ganas de moto y tengo muchas ganas de correr. No está para nada el tema para ir deprisa. Se va totalmente y mira que llevo neumáticos nuevos, taco gordo, todo.
Esto sí es un desprendimiento bueno. ¿Derecha o izquierda? ¿Qué decís? ¡Hostia! Vamos. Uf. Primera, a puntito. O sea, cada vez se ve menos. Es lo que hay. Disfrutemos de lo que tenemos. Que no es poco porque hay medio mundo en cuarentena. Ups, un señor con una cosa azul. Está bonito esto, Qué pena que no se vea un carajo, pero lo poco que se ve... ¡Va a abrir! Pero está espectacular, mira qué bonito el camino. Uy, aquí ya hay un game over importante, pero muy importante. ¿Ves? Esto es un plano de dron de libro, pero hoy no. Hoy es un plano de non. Y de repente, porque hay asfalto, ¿creéis que es un tramo que estaba demasiado mal? ¿O que de repente salió una carretera? A ver, otro señor con capa azul. ¿Son superhéroes, creéis? Yo creo que sí. No se ve nada. O sea, el ansia este de viajar y de montar en moto es increíble. O sea, mira qué día más feo y me lo estoy pasando como un niño. Ups, están cayendo. Está cayendo, mira. No es broma, Vámonos. No te quedes ahí. Te quedas como un niño pequeño viendo cómo caen piedras. Te cae una en la cabeza y vas a flipar. Me acabo de comprar 2 mandarinas grandes y 2 plátanos por 9 pesos. Que debe de ser como 40 céntimos de euro, ¿no? O algo así. Bueno, estoy en Actopan, que era un pueblo de la ruta, que me acordaba perfectamente. Y ahora voy a mirar el track, porque no sé si es terracería. Vamos a ver hacia dónde nos lleva el track. Todo este trozo sigue siendo invención mía, así que he hecho un poco al azar. Vamos a Monterrey. Vamos a tardar lo que ni se sabe, pero qué alegría, ¿no? Conclusión, que vamos hacia el norte, hacia estas montañas que no se ven bien porque está el día feo y que no sé qué me voy a encontrar. Este es el track. Está mucho más peligroso este tramo, a pesar de que parece que está mucho mejor que el de esta mañana. Está súper resbaladizo. Ahora porque vamos así en recto, pero en la subida iba todo el rato culeando. Manitas dulces. Cerro Gordo. Hostia, pues tiene una pinta del Cerro Gordo el camino, pero ¿qué será el Cerro Gordo? No está el día como para hacer pruebas, ¿no? Yo entiendo que no haya parado, porque es que aquí igual si para ya no sigue. Está súper resbaladizo y bastante en pendiente. De hecho, lo voy a pasar mal para levantar la moto. Ya os lo adelanto. Va a ser muy complicado levantarla porque es que mira cómo resbala esto. A ver. Hemos tenido suerte por
Si se llega a caer al revés, no la levanto ni de coña. Bueno, los que no conocíais el término berenjenales, estos son berenjenales. ¿Os ha molado la pegatina de la moto? No. Sinceramente pensaba que tardaría mucho más tiempo en verla que esto. O sea, no puede ser. Primer día prácticamente. Y ya. Y finalmente, y después de un día muy largo, batallando con el agua y el barro, y estrenando la moto recién pintada... Qué gusto también que ha parado de llover y hay luz, entonces se ve el paisaje. El guionista por fin cede un poco, el cielo se abre ligeramente y podemos por fin disfrutar del paisaje y de las tomas aéreas. Y por qué no, incluso podemos plantearnos acampar libremente si encontramos un lugar seguro en el que hacerlo. Hay que pensar ya en buscar un sitio para dormir. Pero acampar libremente conlleva esconderse, y en esta zona montañosa resulta muy fácil encontrar un lugar donde poner la tienda sin ser visto desde el camino. Aquí hay como un camino. ¿Qué hago? ¿Me meto por ahí a ver? Sí, ¿no? Pero lo que no parece tan fácil es poder ocultar la moto. Casi me... ¡Uy, va! Está súper blando el terreno, ¿eh? Pero... No sabes cómo está de blando el terreno, vamos. Que me quedo. ¡Buah! ¡Uf! No. No. Aquí me quedo seguro. No. Esto es un fango complicado. No, vamos a pensar. Pensemos bien. Tú mira. Esto es horroroso. A ver. Yo creo que desde aquí todavía me ven. Desde el camino. Sí. A ver. Nada. Hay como una propiedad. Y por ahí. No. No es una buena idea. No hay donde esconderse. Y me voy a quedar enganchado ahí. Mira cómo está el neumático de atrás, ¿eh? Bueno, y el de adelante. Tengo que dar la vuelta. Mira cómo está. Qué mala pinta tiene esto, ¿no? Pero súper mala, ¿eh? Qué desastre, de verdad. Vamos, cariño. Tenemos que dar la vuelta aquí. Cero tracción. No tenemos neumáticos. Como si le hubiéramos puesto calcetines a los neumáticos. Venga, va.